¿Qué tal? Video tutorial número 28 del curso de Node.js que vamos a dedicar al trabajo con bases de datos MySQL. Aunque las bases de datos NoSQL cada vez se están generalizando más, las bases de datos relacionales y especialmente MySQL siguen siendo claramente mayoritarias. Así que, aunque no estaba pensado, dedicamos este video tutorial a NoMySQL, el módulo de Node.js para usar aplicaciones con esa base de datos que tantos llevamos usando desde hace años. Veremos cómo conectar desde una aplicación Node a bases de datos en MySQL, cómo aprovechar el estilo asíncrono y no bloqueante de Node.js cuando intercambiamos datos con la base de datos y cómo evitar problemas de seguridad y funcionamiento. No vamos a insistir ahora en las funcionalidades que cubren las bases de datos, tanto las relacionales como las no relacionales, y las diferencias entre ambas. De esto ya hablamos en el vídeo tutorial dedicado a MongoDB. Nos vamos a centrar en el trabajo con la librería NoMySQL, que facilita la conexión y lectura con una base de datos MySQL de modo eficiente, y veremos también cómo llevar a cabo trasvase de información de modo seguro. Instalar y configurar una base de datos MySQL ha sido tratado ya en distintos cursos. Para este proyecto usaremos XAMPP, que creo que en estos momentos es el mejor servidor MySQL que podemos utilizar. Es un servidor HTTP que incluye MySQL. Una vez instalado, simplemente iniciamos la base de datos y podemos ya usarla sin más desde Node. Los datos por defecto para poder conectar con la base de datos: tenemos que utilizar el localhost como nombre de usuario root y sin contraseña. Los otros datos los usa por defecto ya Node.js, como veremos en un momento. Para poder conectar a la base de datos desde una aplicación Node.js, vamos a tener que instalar el paquete NoMySQL en nuestro directorio local mediante el uso de npm, como ya hemos hecho en tantas ocasiones. Así que con esta introducción estamos ya preparados para empezar a crear nuestro proyecto usando MySQL. Vamos allá. La información y documentación sobre NoMySQL, como prácticamente sobre todo el software interesante en la actualidad, se encuentra en GitHub, cuya consolidación como repositorio online e incluso como frontend para Git, el sistema de control de versiones creado por Linus Torvald, y que yo creo que ha sido uno de los cambios más trascendentales en el mundo open source en el último par de años, de modo bastante silencioso y solo para la gente, para lo que algunos denominan el mundillo de los programadores, pero que está realmente transformando el modo de trabajo y de creación de equipos en el desarrollo de software, con unas consecuencias creo que realmente muy importantes. También, como en la mayor parte de estos proyectos, en el README tienes completa información, incluyendo ejemplos de cómo utilizar este módulo para trabajar con la base de datos MySQL en Node. Para empezar, explica
cómo instalar mi SQL desde la consola de GNOME. Podemos hacerlo, como vemos aquí, también mediante el uso de npm install, como ya hemos hecho en tantas otras ocasiones. Aunque, como ya he dicho hace un momento, yo usaré XAMPP, que sirve exactamente igual y nos permite usar phpMyAdmin para poder trabajar con una interface gráfica de mi SQL, sobre todo para cuando llevemos a cabo procesos poder verlos en la interface. Ya vemos como la introducción nos indica que estamos ante un driver Node.js para mi SQL, que está escrito en JavaScript, que no requiere compilación y que está licenciado al 100% con una licencia MIT. Y a continuación tenemos un primer ejemplo de cómo llevar a cabo una conexión al servidor MySQL desde Node.js usando este módulo. Y una vez más, estos módulos simplifican enormemente los pasos necesarios hasta convertirlo en algo prácticamente trivial. En este caso, la clave está en el método de NoMySQL create connection, dentro del cual tenemos que indicar los datos para llevar a cabo la conexión. Node ya incluye una serie de valores por defecto y aquí es donde podemos sobreescribirlos. El funcionamiento es muy similar al trabajo con MySQL en otros lenguajes como PHP o como Ruby, así que no debería suponer un problema para cualquiera que ya haya trabajado antes con el lenguaje SQL en general. Aquí, como vemos en el ejemplo, indica el host, un usuario y una contraseña. Existe la posibilidad de añadir bastantes más parámetros. Aquí abajo tiene una lista, haremos un poco más de ellos en un momento, pero de nuevo son también los que se usan siempre en este tipo de conexiones. De momento solo es para conectar, por lo tanto no necesitamos indicar ninguna base de datos o ninguna tabla, que después también se puede hacer en la consulta. Vamos a crear un primer ejemplo muy similar al que tenemos en este ejemplo más arriba. Aquí lo tenemos, de cómo llevar a cabo la conexión. Decía al principio del vídeo tutorial que lo hacía porque me lo habían pedido y porque es Navidad, aunque muchas veces este tipo de regalos son más perjudiciales que beneficiosos. No creo que este sea el caso. Pero a lo que me refiero, como ya he comentado en otras ocasiones, es que el objetivo último del aprendizaje, o mejor dicho, el objetivo principal, porque al último nunca llegamos, nunca vamos a acabar de aprender. Ese objetivo principal es hacernos autónomos, saber encontrar las respuestas por nosotros mismos. En el caso de Node.js, con lo visto hasta ahora, no deberías de tener ya problemas para acceder a la información de cualquier módulo como es este de NoMySQL, y es justo lo que he hecho yo, y saber cómo integrarlo dentro de tus proyectos. Es algo que las primeras veces crea vértigo, como debe ser tirarse al vacío antes de que se abra el paracaídas. Siempre es más sencillo preguntarle a alguien o pedirle a alguien que te lo haga, pero va a llegar un momento seguro en que no te quede otro remedio que empezar a andar por ti mismo, lo que no quiere decir ni mucho menos que no vamos a seguir teniendo dudas y tenemos que seguir buscando ayuda, respuestas en libros, en foros, preguntando a otras personas, pero teniendo claro que los conductores de nuestros proyectos ya tenemos que ser nosotros mismos. En este ejemplo, como vemos aquí, la clave, como decíamos, está en el uso del método create connection, y a continuación lo que utilizamos es connection connect para conectar al servidor de la base de datos, connection query para llevar a cabo la consulta, las consultas concretas que queramos realizar, y por último connection end para cerrar la conexión con el servidor de la base de datos. Así de sencillo, ni más ni menos.
¿Qué es lo que tenemos en el código que podemos ver ahora en pantalla totalmente funcional? Para empezar tenemos que requerir el módulo NoMySQL con npm install. Ya tenemos que instalarlo desde luego en nuestro proyecto y posteriormente, como decía, create connection. Al usar XAMPP por defecto crea un usuario, desde luego está en localhost, así que el host es localhost, aunque ya por defecto también Node.js lo usa, con lo cual ni siquiera sería necesario. Y el user por defecto de XAMPP root y sin contraseña. Simplemente con estos datos podemos llevar a cabo la conexión y de momento no tenemos aún base de datos, por lo tanto no hay ningún tipo de consulta, pero vamos a pasar como select un hola mundo, que luego utilizamos console log como ya hicimos en otros casos para que nos muestre el texto en pantalla y veamos que está funcionando. Por último el conexión para finalizar la conexión. Vamos allá. Para empezar, desde luego tienes que tener el servidor MySQL funcionando por el sistema que hayas utilizado. Se puede indicar el puerto, aunque ya de nuevo también por defecto se usa siempre para el servidor MySQL 3306, es lo que hace XAMPP, y también ya es lo que hace por defecto el módulo NoMySQL, así que esto ya no tenemos ni que indicarlo. Aquí estamos dentro del proyecto al que he llamado MySQL y el archivo que veíamos hace un momento le llamé app.js como estamos haciendo, así que simplemente ejecutando app.js. Recuerda que ya antes hice npm install para tener las dependencias y observa cómo aparece aquí la información del proceso que se ha establecido con la base de datos. Nos sirve de momento para saber que está en funcionamiento. Pero incluso con este ejemplo muy simple ya podemos ver en la información que el modo en el que se lleva a cabo la respuesta es el propio de Node.js, asíncrono y no bloqueante, lo cual cuando trabajamos con base de datos es muy importante, sobre todo cuando son gran cantidad de datos que pueden provocar retenciones si trabajáramos de modo síncrono. Recuerda que cuando conectamos a la base de datos usando MySQL Create Connection podemos proveer todo este conjunto de opciones que también en todos los casos tiene un valor por defecto. Como decía hace un momento, aquí ya puedes ver para host como por defecto utiliza localhost, así que si no pones nada utilizará esto. Para el puerto, recuerda que es el puerto de conexión con el servidor MySQL 3306 por defecto, como también ya decíamos hace un momento. Y el resto, en fin, son muy conocidos. Socketpath, que es el que se usa en los dominios Unix y que sustituye a host y por cuando se trata de un servidor Unix. Usuario, contraseña, la base de datos, el tipo de codificación de los caracteres, la zona horaria, en fin, no lo fundamental, si esta va a estar en el protocolo de depuración o no. Esto en general ya digo que son opciones que se utilizan con cualquier lenguaje del lado del servidor que utilice MySQL. De momento lo único que hemos hecho es establecer una conexión, pero ni siquiera hemos llevado a cabo ningún tipo de consulta, porque de momento no tenemos ni siquiera creada una base de datos. Así que lo que vamos a ver ahora para empezar es cómo podemos crear una base de datos, de nuevo utilizando el módulo. Aquí estamos viendo ahora de modo rápido ejemplos de código que cuentas en este readme de Node, donde con un poco de paciencia tienes prácticamente respuestas para todo lo que necesites. Es lo que vemos aquí en el código, también en su forma más básica. Hasta aquí esta parte es la anterior, con la cual llevamos a cabo la conexión con el servidor de base de datos. Y a continuación, con Connection Query, lo que hacemos es pasar la consulta, que es la consulta SQL, que ya tienes que conocer. En este caso, crear una base de datos que se llama Node. Ya digo, de momento lo más básico, simplemente en caso de que no se pueda crear la conexión por alguna razón, entonces que nos lance una excepción
excepción con el error, la causa del error, y después también cerrar. Pues simplemente con esto, sin más, si ejecutamos este archivo tal como está, se creará una base de datos dentro de nuestro servidor con el nombre de no. Vamos de nuevo a probarlo. Vamos a ejecutar entonces ese archivo, crear base datos.js. Ahora cuando lo ejecute va a dar un error. Es un ejemplo de lo que estaba diciendo antes, ante esta situación. Mucha gente ya, uy, da error. Mira tú que aquí la cantidad de información que tenemos para intentar saber lo que ocurre. Se ha lanzado una excepción simplemente porque por alguna razón no ha podido crear la base de datos que le estamos pidiendo en ese archivo. Lo quise hacer así para ver el funcionamiento, y ahora entramos un momento en PHP My Admin. Si por aquí encontramos información, también nos ayudaría ya a saber que la razón por la cual aparece todo esto, que es cierto que es mucho, pero es porque ya existe una base de datos que tiene ese nombre, ya se había creado, y entonces al no poder crearla lanza la excepción. Si entramos en PHP My Admin, el administrador para mi SQL, podemos ver como aquí existe esa base de datos de nombre no. Lo que vamos a hacer es eliminarla, y una vez que ya no exista, aquí como vemos está toda la información, voy a pulsar para que elimine no. Esto siempre hazlo con mucho cuidado cuando vayas a eliminar una base de datos, porque recuerda que vas a perder todo lo que tenga. En este momento no hay problema. Ahora si volvemos a inicio, aquí ya, como vemos, ya no aparece. Así que ahora sí que ya no existe una base de datos llamada no. Así que volvemos de nuevo a ejecutar el mismo archivo. Y observa como ahora simplemente ha vuelto otra vez al PROM. No sería nada complicado modificar el código en ese condicional para indicar que cuando cree la base de modo correcto, pues nos ponga un log, un mensaje de log. Eso ya tienes que saber hacerlo también sin ningún problema. Pero ahora si volvemos a PHP My Admin, veremos cómo se ha creado una base de datos con el nombre de no, que es lo que indicamos en este archivo que hemos ejecutado. Aquí lo tenemos, la base de datos creada, de momento sin ninguna información. Lo único que ha hecho es crear esta base de datos. Así que ahora lo que tenemos que ver es cómo desde la consola podemos crear tablas y cómo podemos añadir información a esas tablas. ¿Qué es lo que tenemos justo en esta tercera versión? Como vemos, la primera parte es la conexión, como hicimos en los anteriores casos, y a partir de aquí hacemos una serie sucesiva de consultas, de queries. En la primera le indicamos la base de datos que tiene que utilizar. A poco que sepa del lenguaje SQL, pues aquí está useNode, en la cual estamos diciendo que tiene que utilizar esa base de datos. En la siguiente consulta es donde creamos una tabla, de nuevo lenguaje SQL, en el que ahora no vamos a entrar, pero create table con un determinado nombre, test, y posteriormente las opciones, las características, las propiedades que va a tener esta tabla en concreto. Y a continuación seguimos haciendo consultas en las que utilizamos insert into, en este caso test, en esta tabla, y los valores que queremos que vaya utilizando. Como vemos, le indicamos en qué columna dentro de la tabla tiene que introducir el valor, y el valor que queremos que introduzca de nuevo vuelve a ser hola mundo. Aquí vemos esta sucesión continuada de consultas que va a hacer, por tanto, que dentro de esta base de datos no que creamos hace un momento se cree una tabla de nombre test con estas propiedades que aquí vemos, y dentro de esa tabla que se inserten estos valores. Vamos a ejecutarlo y verlo, pero a partir de aquí hay que pararse un poco porque esto funciona, pero
aquí es donde entra lo que se conoce como la inyección SQL. Si no ponemos algún tipo de sistema sanitario para nuestro código, podría haber cualquier usuarios que aquí, al pasar valores, en lugar de pasar un string, lo que pasen es algún tipo de consulta de query que lleve a cabo modificaciones o destruya nuestra base de datos. Es lo que se conoce como inyección SQL, de la que también seguro que a poco que hayas trabajado con este tipo de aplicaciones que usan base de datos tienes que conocer ya. Así que de nuevo ejecutamos este archivo, no crear tablas, así se llama. Y yo creo que queda claro lo realmente sencillísimo que han hecho todo este proceso mediante el uso del módulo. Ahora al ejecutarlo, también como antes sin más, aunque podríamos poner cualquier mensaje si quisiéramos, ya se han creado las tablas y ya se ha incluido esa información. Vamos de nuevo a verlo en phpMyAdmin. Aquí estamos de nuevo en phpMyAdmin, aquí tenemos no, pero ahora al entrar en la base de datos no, vemos cómo se ha creado una tabla de nombre test, y si pulsamos sobre esa tabla vemos como dentro de ella hay dos registros con ID 1 y 2 y en content en uno hola y en otro mundo, que era lo que queríamos, lo que hicimos con el archivo que acabamos de ejecutar. Pero con esto, como decía, entramos en el terreno de la seguridad. Estamos enviando información a la base de datos que lleva a cabo consultas y puede hacer modificaciones. Es el sistema que se utiliza para llevar a cabo las conocidas como inyecciones SQL, así que vamos a ver cómo evitarlo. Esto podría ser un ejemplo de inyección SQL en acción. Se trata de un código que muestra lo que podría ser el contenido recuperado de un formulario en una página HTML y guardado en una variable user input. Posteriormente, para llevar a cabo la consulta en la base de datos, se recupera la información guardada en esa variable. Es el modo que se utiliza para poder llevar a cabo consultas dependiendo de lo que el usuario escriba en un campo. Por ejemplo, cuando se introduce el nombre de usuario o cualquier dato para una búsqueda. Lo que se espera en la mayor parte de las ocasiones es que se escriba un string, pero aquí vemos, esto sería lo que habría escrito el usuario en el campo del formulario, que lo que hace es, en la primera parte, cierra el string que se espera en la consulta y a continuación introduce una consulta que lo que hace es pedir a la base de datos que elimine un campo dentro de la tabla test. Esto es lo que haría, se eliminaría el campo con ID 1 y para que esto no diera error termina con un par de guiones para que el posible error lo tome como un comentario y por lo tanto no lo tenga en cuenta y se ejecute. De ejecutar este código, y si la versión de MySQL no está preparada para frenarlo por su cuenta, esto provocaría que se eliminara el primer campo de la tabla test. El modo de evitar este tipo de ataques es escribiendo código que garantice que todo lo que se pase dentro de la consulta sea considerado como un string. De ser así, nunca se puede enviar una consulta a la base de datos, que es lo que ocurre en este caso. Para hacerlo, no utiliza lo que se denominan los placeholders, los contenedores, cuyo ejemplo de código lo podemos ver aquí en este otro código, en el que, como vemos ahora, se introduce el contenido y lo que se recupera del campo del formulario como un contenedor entre corchetes, con lo que garantiza que en ningún caso se va a poder ejecutar otro tipo de código que no sea un string. De este modo, con este código que vemos aquí, como se hace en otros lenguajes de programación, se evita la posibilidad de este tipo de inyección SQL que ha provocado muchos problemas desde hace ya un tiempo, aunque es cierto también que las soluciones están muy estandarizadas, como vemos aquí. Así que, aunque el input del usuario siga siendo malicioso, no va a poder dañar a la base de datos. El servidor ya sabe que todo lo que se encuentre en user input va a ser tratado como el valor del
campo content y por lo tanto no puede contener una consulta a la base de datos, sino un string. Si esto está claro, por tanto ya sabemos cómo crear una conexión a la base de datos MySQL y cómo enviar datos a esa base de datos. Pues nos queda por ver cómo podemos leer datos desde la base de datos. Aquí tenemos de nuevo un ejemplo muy simple, y dentro de Connection Query lo que tenemos que utilizar de nuevo es una consulta SQL, como si has trabajado con SQL ya estarás acostumbrado, mediante el uso de select, indicando después qué es lo que hay que seleccionar y de dónde. Aquí, como vemos, lo que le indicamos es que seleccione por ID el contenido de la tabla test donde el ID sea, y aquí, como vemos, ponemos la posibilidad de recuperar más de uno. Lo hacemos aquí con los dos valores que tenemos de momento en la tabla de la base de datos. El resto, pues simplemente el console log para que nos muestre el resultado en pantalla sin más. Así que una vez más, así de simple. Con esto, si lo ejecutamos, recuerda que tenemos de momento dos campos en la tabla, en uno ponía hola y en el otro mundo. Si ejecutamos este código, aquí estamos ya preparados para hacerlo, y al ejecutarlo observa cómo ha recuperado ID 1 content hola y ID 2 content mundo. Es lo básico, pero a partir de aquí lo puedes hacer todo lo complejo que quieras, y exactamente usando el lenguaje estructurado de consultas SQL, como en cualquier otro lenguaje de programación. No vamos a hacer ahora ni mucho menos un curso de SQL, aunque te recuerdo que en el curso de PHP MySQL hay un bloque amplio dedicado a MySQL, en el cual puedes aprender lo fundamental de este lenguaje de consulta estructurado. Y de nuevo, para profundizar en el uso, te remito a la documentación que se encuentra en la página, en el repositorio de Know MySQL en GitHub, y que estás viendo aquí ahora en pantalla. Lo cierto es que, aparte de esos métodos específicos del módulo, el resto prácticamente es escribir lenguaje SQL, como se hace en la mayor parte de este tipo de aplicaciones. Así que, en fin, creo que no hay nada más que tratar de este tema. Lo cierto es que, aunque yo estoy totalmente seguro que dentro de muchos años seguiremos hablando de SQL y de MySQL, lo cierto es que las bases de datos no SQL, por distintas razones, y sobre todo usando lenguajes de programación como es Node.js, se adaptan mucho mejor a la creación de muchas aplicaciones. Por eso, por mi parte, aunque ya digo que estoy seguro que SQL y MySQL van a seguir jugando un papel importante, creo que me voy a decantar en el próximo futuro, por lo menos, por profundizar en bases de datos no SQL, que es un término muy amplio, porque lo cierto es que lo único que tienen en común la mayor parte de esos nuevos motores de bases de datos es que no son de un lenguaje estructurado relacional como puede ser en MySQL. El resto cambia mucho. MongoDB, lo cierto es que tiene todas las ventajas del NoSQL y también de los lenguajes estructurados, por eso es en la que pienso profundizar. Espero que muy pronto. Había prometido hace tiempo que iba a hacer un curso sobre bases de datos, y lo cierto es que sobre bases de datos relacionales, aunque desde luego que como siempre se puede ampliar, en el curso de PHP MySQL hay una buena parte, son 10 o 12 videotutoriales dedicados al trabajo con esa base de datos y por tanto también con el lenguaje estructurado SQL. Así que el curso, que espero empezar pronto cuando termine este, se va a centrar en profundizar en el trabajo con MongoDB. Aún estoy pensando con qué lenguaje del lado del servidor lo voy a hacer. Podría hacerlo con Node, pero en fin, yo he trabajado mucho con PHP y MongoDB se puede usar con cualquier lenguaje del lado del servidor. Se puede usar con Ruby, se puede usar con Node.js, como ya vimos en el curso, pero se puede usar también con PHP, y muy probablemente haga un
un curso sobre el trabajo de PHP. Así también podemos actualizar el curso que hay con MongoDB como base de datos, pero aún no está terminado de todo el curso, aunque muy probablemente, casi seguro, el tema va a ser MongoDB. Así que nada más, por hoy quedamos aquí. Aún queda por lo menos uno o puede que un par de videotutoriales para terminar este curso, y yo creo que con lo visto debes tener ya las herramientas suficientes para lanzarte a profundizar por tu cuenta, que es siempre, ya lo decía al principio, el objetivo que debes de buscar. Así que nada más por hoy. Os habló Jesús Conde. Nos vemos.